Bueno, pues sí, en precisión este tema y para que nos dé mayores detalles de esta situación. Ya estamos acompañados, como lo habíamos anunciado, del jefe del gabinete ministerial, el doctor Juan Jiménez Mayor. ¿Cómo está, primer ministro? Muy buenos días. Y en principio, primer ministro, nos gustaría que nos haga el contexto en relación a ese tema y este audio, porque mucho se ha dicho y también hay que ponernos a pensar que en relación a estos temas y a la defensa que siempre se ha hecho por parte del Estado en los casos, ¿no?, en los cuales estamos involucrados frente a instancias supranacionales, siempre se ha dicho que ha sido muy poco articulada e incluso muchas veces se ha calificado de ineficiente. Suponemos que por ahí va el tenor de esta reunión. Mire, en términos generales, la defensa del Perú ante la Corte Interamericana y ante la Comisión Interamericana ha sido no mala, ha sido pésima. El Estado ha estado siempre muy mal defendido, hemos perdido casi todos los casos, somos el país más denunciado ante el sistema interamericano y evidentemente uno de los casos más emblemáticos para el gobierno, para el Estado, era el caso Chavín de Huántar. Nosotros consideramos que se trata de una operación impecable de rescate de rehenes y todo el país reconoce este esfuerzo de estos heroicos combatientes que rescataron a rehenes y salvaron la vida a muchas personas, lamentablemente inclusive con bajas. Esto que es para el mundo una operación exitosa, para los peruanos, para algunos peruanos que en realidad solamente buscan su afán o su protagonismo político, es una operación exitosa, pero para algunos, repito, hay que buscar algún rédito político de todo esto. Ahora, primer ministro, sí, continúa. Y quiero yo lamentar que este incidente, que está destinado a atacar al gobierno, a atacar a ministros, no haya tenido en cuenta que precisamente lo que se está afectando acá es lo que va a ocurrir con los comandos Chavín de Huántar. O sea, lo que se cuestiona acá del fallo que se ha emitido, de la supuesta injerencia que no ha existido, lo que va a ocasionar con el terremoto político que se está armando en el Perú, además, investigando a San Martín, generando esta denuncia constitucional contra los ministros, en fin, es una consecuencia impredecible a nivel del proceso ante la Corte Interamericana. Y justo a eso iba mi siguiente consulta. Primer ministro, ¿es muy posible que la situación legal judicial de estos valerosos comandos de Chavín de Huántar se vea nuevamente complicada? Leíamos incluso una entrevista el día domingo al señor Gianpietri en la cual decía, ¿no?, ese terrible sometimiento psicológico que tenía que volver a dar su testimonio. Leímos y escuchamos ayer otro comando decir que esto es una cosa terrible en la cual no solamente pues acabó el día en que fue esta operación exitosa, ¿no?, nuevamente someterlos. Mire, esto tiene ya casi 15 años o más de 15 años, ¿no? Y las personas que participaron en esta operación han estado sometidas a diversos tipos de investigación, tanto en el fuero militar como luego del 2002, si no me equivoco, en la justicia ordinaria. Y desde entonces el proceso judicial ha seguido hasta que ha culminado hace un par de semanas o 3 semanas. Entonces es extraño que luego que termina el proceso judicial en el Perú salgan estos audios y con el afán básicamente de perjudicar la defensa del Perú ante la Corte Interamericana. O sea, aquí no hay sino el propósito de afectar al Perú, afectar a los comandos en una estrategia de defensa. Aquí se ha desnudado de alguna manera también la estrategia del Estado peruano y esto lo único que está haciendo es alimentar a quienes están atacando al gobierno, atacando a los comandos, atacando al Estado en el proceso internacional, a desnudar, repito, la defensa y incumpliendo y violando deberes de confidencialidad. La propia ley de transparencia establece que las estrategias de defensa del Estado tienen que tener niveles de confidencialidad, porque los abogados del Estado, yo presido el Consejo de Defensa del Estado en ese momento como ministro de Justicia, y organizamos la defensa, estructuramos la defensa, la estrategia que tenemos que seguir, esas estrategias son confidenciales. Es como que en un juicio el abogado de una parte revele lo que va a hacer al otro lado. Entonces, eso no se puede hacer. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. El caso está abierto en la Corte. No podemos estar revelando cuál es la estrategia del Estado peruano. Y aquí, lamentablemente, repito, no ha habido ningún tipo de valoración de lo que va a ocurrir en el proceso ante la Corte Interamericana, ni lo que puede ocurrir, ni las consecuencias que puede traer esto a los comandos y al país, por supuesto. Ahora, Premier, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque acá hay que tener una lectura de fondo. Están apareciendo muchos audios, no es el primer audio que aparece en esta temporada. Y la verdad, personalmente, da la sensación como que estuviéramos volviendo a épocas oscuras
de la que no quisiéramos que vuelva a suceder en nuestro país. Sí, efectivamente. ¿Qué hacer? Porque en realidad esto parecen bombas que están dinamitando la gobernabilidad del país. No les interesa si se afectan o no a los Chavín de Huántar, si son héroes o no. Al parecer eso no se toma en cuenta. O cómo quede el Perú frente a la defensa que tenga que hacer ante la Corte Interamericana de La Haya. Parece que eso no es el propósito. Aquí el propósito es ataquemos a los ministros, veamos la forma de desprestigiarlos, y si eso involucra a jueces prestigiosos, también no importa, pero pongámoslo en los titulares, que sea la copidilla, que bajen en las encuestas. ¿Es eso realmente el sentir común? ¿Qué hacer frente a esa realidad? Bueno, nosotros estamos denunciando este hecho. El día de hoy se va a presentar la denuncia, una denuncia más, digamos, contra este tipo de hechos ilegales. Hoy día vemos en la prensa, se destaca todo, pero no se señala el hecho ilegal, ¿no? El hecho de que se hable de un audio obtenido de manera ilícita, que además está manipulado, con frases sacadas fuera de contexto, con partes ininteligibles, justamente en partes muy importantes, supuestamente, del audio. Entonces, creo que esto afecta a la democracia, efectivamente, como dice Julio, y creo que todas las fuerzas políticas deberíamos hacer un esfuerzo por no hacer eco de estos mecanismos ilícitos. Aquí no hay nada ilícito, además. El único hecho ilícito es el hecho mismo de la interceptación de estas conversaciones. Porque el ministro de Justicia y el agente del Perú, o sea, el abogado que va a ir caso ante la Corte, están absolutamente facultados para tener este tipo de reuniones de coordinación, de verificación de información, de intercambio de cómo podríamos nosotros afrontar mejor el caso ante la Corte. Tenemos, y quiero yo ser muy claro, la especial circunstancia de un proceso abierto en el Perú y un proceso abierto en la Corte. Es decir, claro, la Corte Interamericana normalmente conoce casos cuando ya la jurisdicción interna se ha cerrado. En este caso yo fui muy crítico cuando la Comisión Interamericana interpuso ante la Corte el proceso, la demanda, pese a que aún todavía no habíamos cerrado el caso, y es más, estábamos a puertas de terminar el proceso en el Perú. Pero sin esa contemplación, la Comisión dispuso y demandó al Estado ante la Corte en diciembre del 2011, generando, por supuesto, acá una sensación muy fuerte, digamos, negativa frente al sistema interamericano, porque para nosotros la operación de rescate de los rehenes en la Embajada de Japón fue una operación exitosa. Claro. Y lamentablemente esto generó una circunstancia muy negativa. Y por eso que nosotros, por defender a los comandos y para que no exista ninguna contingencia de una operación exitosa que es comentada en todo el mundo, decidimos que este era un caso emblemático. Y para el gobierno del presidente Humala, la defensa de los comandos es una política de Estado. Y así lo hemos definido ayer, inclusive en la conferencia de prensa, y así lo hemos estado tratando. Teníamos además, quiero recordar, una comisión multipartidaria con representantes de partidos con asiento en el Congreso, a quienes les dábamos cuenta periódicamente de los avances de la defensa del Estado, de cómo estaba el caso ante la Corte, para que se sepa y todo el país sepa qué es lo que estábamos haciendo en este caso. Entonces, lamentablemente hay gente que no tiene ningún escrúpulo y va más allá de cualquier deber para el Estado, ¿no? Esto es como que, digamos, se haya filtrado un archivo, una conversación de los abogados que estaban viendo el caso de La Haya, por ejemplo. O sea, podemos llegar a esos límites en donde revelemos las estrategias del país, donde revelemos las coordinaciones que estamos haciendo para defender al Estado. Aquí no estábamos defendiendo intereses particulares, aquí no fuimos a defender un caso particular de una empresa o de un proceso personal. Aquí hemos estado nosotros trabajando para elaborar la estrategia del país, del Estado peruano frente a la Corte. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de todo esto que viene sucediendo? Por un lado, el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener su plenario el día jueves y la Comisión de Evaluación de Procesos Administrativos va a evaluar el rol del juez que ha participado, el presidente en ese entonces del Poder Judicial, pero por otro lado en el Congreso se están viendo las posibilidades de pedidos de censura, interpelación, incluso de acusaciones constitucionales. ¿Cuál sería la consecuencia de ambos escenarios, tanto en el Poder Judicial como en el Congreso? Yo creo que si esto sigue ahondándose, si se sigue haciendo un escándalo de esto, este terremoto político que se quiere armar en el Perú va a generar enormes consecuencias ante el proceso ante la Corte Interamericana. Ya lo han anunciado algunas personas que van a ir a la Corte a informar de estos asuntos. Es muy lamentable que esto ocurra.
En el Perú tenemos que resolver nuestros problemas también. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que saber qué es lo que está pasando también. Pero no podemos desnudar las estrategias del Estado peruano frente a cortes internacionales o frente a problemas o incidentes internacionales del Perú. El Perú, esto requiere unidad. Nosotros pensábamos realmente que en el caso de Chavín de Huántar teníamos unidad, pero vemos que lamentablemente tenemos personas que por el afán político y destructivo del gobierno están planteando este tipo de circunstancias. Nos echan la culpa, por ejemplo, de haber tenido la reunión y que esto ha generado el problema. El problema no lo ha generado la reunión, el problema lo ha generado las personas que ilegalmente han penetrado en estas conversaciones y han difundido estas conversaciones. Estamos, repito, facultados absolutamente para tener este tipo de reuniones de estrategias. Eso no tiene ninguna relevancia ilícita. Entonces, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Los abogados normalmente, y el ministro de Justicia es el primer defensor del Estado, los abogados normalmente tenemos la facultad de poder hablar con los jueces y decirles a los jueces cuál es nuestra posición. Y por supuesto, acá creo que se está evadiendo esos niveles de funcionamiento de la defensa en cualquier escenario para cualquier abogado, y más aún cuando se trata del Estado. Ahora, primer ministro, entonces ya quedó clarísimo que esta reunión se realizó pues en el contexto de acuerdo a la Ley de Defensa del Estado y que en definitiva, ¿no?, como incluso se puede percibir y también se ha hecho que en muchos medios de comunicación todo este tema se está utilizando pues con fines subrepticios, ¿no?, con fines de atacar al adversario político, ¿no?, un fin político de un tema netamente judicial que nos compete a nosotros como Estado peruano. Y una cuestión que es importante resaltar, ¿no? En la reunión estuvo el presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial es el garante de la independencia. Y nadie puede dudar del prestigio, de las calidades profesionales, éticas del doctor César San Martín. Es un juez probo, un juez con mucha experiencia en el Poder Judicial, un profesor universitario, una persona muy destacada, que está fuera de toda duda, ¿no es cierto? Y la propia doctora Rojasi, que es una jueza muy valiente. Yo quiero decirles que yo lamenté muchísimo su salida del Consejo, por disposición del Consejo. Es una jueza valiente, que ha dictado muchísimos fallos en casos muy difíciles, y eso no es normal en el Perú. Muchas veces los jueces no asumen los casos cuando son casos muy complejos. Ella era una jueza muy valiente, repito, que asumió casos muy picantes, como por ejemplo el caso de Chavín de Huántar, que era un caso demasiado complejo. Ahora, justamente a eso iba, pues no, la introducción que yo le hacía, porque el hecho de que la jueza Rojasi no haya sido ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura es el punto de cuestionamiento, ¿no?, para todas las personas que están haciendo una cuestión de Estado, esta reunión que ustedes han sostenido, ¿no?, es el punto que de alguna manera, vamos a decirlo así, corroboraría de que al final la jueza no falló o falló en contra, al parecer, de lo que ustedes estaban, entre comillas, acordando, ¿no? Y que eso es lo que levanta suspicacias. Eso es lo que también he escuchado, pero ella en realidad, la decisión de no ratificación de la doctora Rojasi fue efectuada con anterioridad al fallo que ella emite. O sea, la decisión del Consejo se emite, no sé si semanas o meses antes de que ella dicte el fallo. La reunión es en mayo. El Estado peruano contesta la demanda ante la Corte en agosto. Esta reunión era precisamente para ver cómo íbamos a contestar la demanda. Y luego ella, en octubre, si no me equivoco, se emite la sentencia del fallo. Pero en ese interín, ella es no ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora,